Sexto grado, relación de proporcionalidad directa y propiedad del cociente constante. Doña Claudia es vendedora de tortillas en el mercado y las vende al precio de 10 por $1. Completa la tabla con la cantidad de tortillas que debe entregar si le compran 2, 3, 4 y $5. Acá podemos ver dos variables que está el pago y la cantidad de tortillas. Con $1 a ella le entregan 10. Con $2 va a ir aumentando y va a ser una cantidad de 20 tortillas. Con $3 va a poder comprar 30, con $4 40 y con $5 50. Pero regresando, teníamos una pregunta. ¿Qué sucede con el número de tortillas si aumenta la cantidad de dólares? Podemos ver que aquí va aumentando la cantidad de dólares, pero también aquí va aumentando cierta cantidad. Podemos ver que se aumenta de 10 en 10. Luego tenemos acá que las dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por una cantidad n, el valor de la segunda también aumenta n veces. Es decir, si una se duplica, la otra también se duplica. En el caso de las tortillas, podemos ver que si se aumentaba la cantidad de dinero, también se aumentaba la cantidad de tortillas. Si se divide una de ellas por un valor n, el valor de la segunda también se reduce y queda n veces menor. Si primera cantidad se representa por la letra X y la segunda se representa por la letra Y, la razón de Y a X es constante y se llama constante de proporcionalidad directa, que se puede simbolizar por K. Acá podemos ver la fórmula. Tenemos K es igual a Y sobre X. Esa sería nuestra fórmula de constante de proporcionalidad directa. Podemos ver otro ejemplo. Tenemos una bolsa de tornillos y el peso en kilogramos. Aquí vemos que tenemos dos variables y las dos variables van en aumento. Si hacemos una división de estas variables, obtenemos un cociente de 2 en cada una de ellas. Entonces se dividieron los datos de la segunda columna por la primera y resultó 2. También se puede dividir la primera por la segunda. En las magnitudes directamente proporcionales, el cociente de división entre ellos es constante. En este caso, 2 se llama constante de proporcionalidad. Una máquina que llena las botellas de jugo en una fábrica puede llenar 20 botellas en 5 minutos. La cantidad de botellas que llena en 20 minutos se muestra en la tabla. Acá podemos ver que tenemos las variables de tiempo y botellas. Y podemos ver que en 5 minutos puede llenar 20 botellas. Y aquí vemos que va en aumento. Calcula la constante de proporcionalidad. Tenemos la fórmula K es igual a botellas sobre tiempo. Si realizamos la división de cada uno de ellos, 20 entre 5, 40 entre 10, 60 entre 15, 80 entre 20, en cada uno de ellos podemos obtener un resultado de 4. Como el cociente entre las magnitudes es constante, se puede decir que la cantidad de botellas y el tiempo son cantidades directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad es igual a 4. Esa sería la respuesta. Luego tenemos que leer y vamos a identificar los 3 enunciados en los cuales las variables sean directamente proporcionales. ¿Cómo podemos identificar si una variable es directamente proporcional? Si vemos los ejemplos, por ejemplo, lo que hicimos de las tortillas con la cantidad de dinero, veíamos que si aumentaba la cantidad de dinero, también aumentaba la cantidad de tortillas. Con ese ejemplo, nos podemos basar para poder realizar esto. Vamos a marcar los 3 enunciados en los cuales son directamente proporcionales. Por ejemplo, la cantidad de gasolina que consume un auto y la distancia que recorre. Podemos ver que a más distancia también va a gastar
gasolina. Entonces, es directamente proporcional. El tiempo transcurrido y la temperatura de una taza de café. Yo tengo una taza de café y pasa muchísimo tiempo, la temperatura del café no se va a mantener. Entonces, podemos decir que no es constante proporcional, no es directamente. El alargamiento de un resorte y el peso que se coloca en su extremo, podemos ver que si yo pongo peso en el extremo de un resorte, este resorte se va a ir estirando y estirando. Más peso, se va a ir estirando más. Entonces, es directamente proporcional. La cantidad a pagar y los litros de agua que se consumen en el lugar. Si yo consumo bastante agua, así va a ser la cantidad de dinero que voy a ir a pagar. Entonces, podemos ver que es directamente proporcional. En este caso, ahí tenemos los tres enunciados. Luego escribe B, V o F si lo que se dice sobre las dos magnitudes que varían de forma directamente proporcional es verdadero o falso. Si una magnitud aumenta, la otra disminuye en la misma intensidad. Si una magnitud se duplica, el valor segundo también se duplica. Cuando se multiplica la primera cantidad por la segunda, se obtiene una constante. La proporcionalidad es proporcional de cualquier par de magnitudes. Entonces, vamos a identificar allí si la respuesta es verdadera o es falsa. Ahí podemos ver cuáles son las que son verdaderas y cuáles son falsas, siguiendo siempre las indicaciones que se han dado anteriormente. Si se sabe que dos magnitudes X e Y son directamente proporcionales, calcula los valores que faltan en la tabla y la constante. Acá podemos ver que va 2, 4, 6, 8. Pero como son directamente proporcionales, nosotros tenemos que identificar qué valores son los que faltan acá en este lado. En este caso, podemos ver que si yo divido 6 entre 2 es 3. Entonces voy a buscar un número que dividido entre 4 me dé 3. Y tiene que ser también directamente proporcional a lo que se está dando acá. Entonces podemos identificar que el número correspondiente es 12 y acá es 24. Si X es 10, ¿cuál es el valor de Y? Acá podemos ver que es 10 porque 10 por 3 es igual a 30. Si X es 20, ¿cuál es el valor de Y? 20 por 3 es igual a 60. Pues la compra de 2 hamburguesas se han pagado $6. Si se sabe que la cantidad de hamburguesas y el costo son magnitudes directamente proporcionales, realiza lo siguiente. Construye una tabla de proporcionalidad por la compra de 2, 4, 6 y 8 hamburguesas. Acá tenemos el pedido de hamburguesas y el costo. Sabemos que subrayamos aquí 2 hamburguesas y $6. Por 2 hamburguesas se pagaron $6. Aquí voy a colocar $6. Y como es directamente proporcional, si yo divido 6 entre 2, me va a dar a 3. Entonces voy a buscar un número que dividido entre 4 me dé 3. Acá podemos ver que 12. Un número que dividido entre 6 me dé 3 es 18. Y luego busco acá, que sería 24 entre 8 es igual a 3. Entonces yo puedo decir, si realizo todas esas divisiones, que la constante de proporcionalidad es 3. Esa sería la respuesta. Luego escribe dos propiedades que permitan afirmar que el pedido de hamburguesas y el costo son magnitudes directamente proporcionales. Aquí vamos a relacionar lo que se vio en la página anterior. Vamos a relacionarlo, pero con el pedido de las hamburguesas. Entonces podemos deducir que al duplicar el pedido de hamburguesas, el costo se duplica. Al triplicar el pedido, también se triplica el costo. El cociente entre el costo y el pedido de hamburguesas es constante. Luego vamos a ver la propiedad del cociente constante. Todo esto es lo que ya se vio. Se observa la cantidad de cucharadas de azúcar y de café que se colocan en la cafetera. La receta indica que por cada taza de café deben de colocarse 2 cucharadas de azúcar. Acá tengo que por una taza van 2 de azúcar. Esas son las dos variables, el café y el azúcar. Entonces por 2 va a ir en aumento, van a ser 4, por 3 van a ser 6, por 10 tazas van a ser 20 y por 20 van a ser 40.
Luego vamos a las cantidades directamente proporcionales mantienen un cociente constante que se denomina constante de proporcionalidad directa. Tenemos acá un ejemplo que si se está llenando un recipiente con un líquido de tal manera que cada segundo del líquido aumenta 3 litros, la cantidad del líquido y el tiempo serán cantidades directamente proporcionales. Aquí tenemos el volumen en litros y el tiempo en segundos y la división que se hace de ellos, volumen sobre tiempo. Voy a dividir 3 entre 1, 6 entre 2, 9 entre 3, 2 entre 4. Como se puede observar, hay una constante que es el cociente de las magnitudes mostradas. En este caso, la constante de proporcionalidad directa es 3. Esa sería la respuesta de la constante. Para ver una película en el cine, la cantidad de entradas que se adquieren es directamente proporcional al precio en dólares. Se anotan en la tabla los boletos y el precio tomando en cuenta que cada boleto cuesta 6 dólares. Determina la constante de proporcionalidad. Tenemos las variables de personas y el precio en dólares. Por una persona cuesta 6 dólares, por 2 personas 12 dólares. Así va en aumento en ambas variables. La constante de proporcionalidad se encuentra dividiendo el precio entre el número de personas. En este caso, dicho cociente es 6. Ahí podemos ver que en cada uno de estos casos da 6 como resultado. Vamos a determinar si hay cociente constante realizando estas divisiones. Yo voy a dividir los pasajeros sobre los vuelos, 75 entre 1, 160 entre 2, 230 entre 3, 305 entre 4. Lo mismo va a suceder acá. Voy a dividir la cantidad de llamadas y el pago en dólares. Voy a dividir pago entre llamadas. Sería 150 entre 3, 200 entre 4, 250 entre 5, 300 entre 6. Lo mismo va a suceder en este ejercicio. Luego en este ejercicio vamos a leer y resolver utilizando la constante de proporcionalidad directa. Jimena vende 10 tortillas por $1. ¿Cuánto cuestan 50 tortillas? Vamos a hacer esta división para saber cuánto cuestan 50 tortillas y realizamos el procedimiento de cada uno de ellos. En este caso, yo veo que los valores que obtuve en el primero acá son diferentes. 75, 80, 76.5, 76.25. Según la condición que habíamos visto, es que me tenía que dar el mismo valor. Entonces, no hay cociente constante. En el segundo caso, vemos que el resultado me dio 50 en todas. Hay cociente constante. En el tercer caso, igual. El valor que obtuve fue 90. Entonces, hay un cociente constante. En el caso de Jimena, que vende 10 tortillas por $1, ¿cuánto cuestan las 50 tortillas? Realizo yo la división, 10 entre 1 me da 10 y aquí voy a dividir también. ¿Cuánto es el valor que debe ser? El valor es 50 tortillas cuestan $5. Ese sería el resultado de estos ejercicios. Muchas gracias.